Hoy en Cara a Cara ya estamos en jueves 9 de enero. Platicamos de los temas del día con Augusto Chacón. Hay muchos temas que discutir, que ameritan reflexión tanto en Jalisco como a nivel nacional. Más adelante hablamos con la gente de Fundej. Hay que recordar que hace poquito se conocieron los datos en materia de desapariciones y Jalisco es el primer lugar nacional en esta materia. Más de 2,000 desaparecidos en 2019. Vamos a platicar con la gente de Fundej y también te damos algunos detalles de las obras que se están haciendo en el centro histórico de Guadalajara, cuánto van a durar, cuáles son las afectaciones, vías alternas, rutas, todo lo que tienes que saber acerca de esta intervención en una zona muy importante de la capital de Jalisco. Hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 6 minutos. Augusto Chacón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días. Feliz año. Feliz año para ti. Iba a decir feliz fiestas, pero eso ya pasó, ¿no? Eso No, es no. hasta un chiste como de mal gusto, ¿no? No detengamos al menos hasta el 2 de febrero esta bonita inercia. Feliz año para todas, para todos. A ver, comenzamos con el asunto, Augusto, bueno, el 1 de enero hay que recordar, entró en vigor la restricción del ingreso de transporte de carga a la zona metropolitana de Guadalajara a través de los principales ingresos a la ciudad. Los primeros días parecía que más o menos iba fluyendo el asunto, yo diría como del 1 al 5, 6 de enero, que ahí se terminan ya las fiestas como tal. Y después de eso, pues ya hemos escuchado posicionamientos de los transportistas que dicen no queremos pagar un peso por el permiso. Estamos de acuerdo con la restricción, Sí. que ya es un avance, ¿no? Están de acuerdo con la restricción de horarios, pero no queremos pagar un peso por los permisos que en este momento están en torno a se ha discutido que costarían 6,000 pesos 6,000 anuales. pesos. Y lo que dicen es que el próximo miércoles 15 de enero, harían un paro en las principales entradas de Guadalajara, que pues, significaría el caos vial, Augusto. Recordemos que hay distintas organizaciones de transportistas. Una de ellas es la que Conatram, ¿no? propone, sí, es la que Conatram. propone este paro. 2,200 vehículos dicen que utilizarían para este paro. La otra organización, Canacar, todavía está en plan de dialogar y con la esperanza de que no se apliquen esos 6,000 pesos. Sí, están de acuerdo, al menos alguna de ellas dice estamos de acuerdo con la restricción para no entrar, para ayudar a descomplejizar el tránsito en Guadalajara. Lo que no están de acuerdo es en la cuota y ya han interpuesto amparos. ¿En qué acabará esto, Augusto? Pues, alguno tiene que ceder. Lo curioso es que al parecer las negociaciones venían muy bien de septiembre a diciembre, todo se acordó estupendamente hasta que en diciembre, ya que una vez que se promulga la ley, aparece este asunto permiso del cobro que no había estado en la mesa. Además siempre se había negado eso. Además hay problemas de logística. ¿Dónde estacionas todos los tráileres que Sí, o sea que el macrolibramiento no está condicionado y no tiene todo lo y necesario. todos los demás son 7 entradas de la ciudad? El gobierno del estado a través del IMEPLAN dice ese es un asunto privado y que ellos arreglen el asunto. Lo que no es privado es que los asaltos que sufren, que ya están sufriendo cuando se quedan parados a la entrada en la madrugada, pues les estamos dando a los malvivientes clientes cautivos, sabiendo que se van a detener los tráileres. Ahí el Estado sí tiene que ver la parte que sería privada, pero la otra, proveer de seguridad para esta medida, me parece que debería ser en automático. Así que todavía hay cosas ahí por resolverse, con todo y que la medida en bruto luce muy bien. La puesta en práctica, como siempre nos sucede en este país, es donde entramos al empedrado y a lo pantanoso. Pero chistoso porque llevamos muchos años discutiendo este tema. Muchos años. Y aparte, la legislación se aprobó ya hace algún tiempo. Se empezó a discutir incluso antes con una propuesta que recuerdo que presentó, creo que una diputada de Tlaquepaque en la legislatura pasada. Es decir, ya tenemos muchos años discutiendo este asunto. ¿Deben o no pagar los transportistas por un permiso, Augusto?
Luce complicado. Ellos argumentan, bueno, ¿por qué nosotros sí y otros no? ¿Por qué los del gas no? ¿Por qué los del agua no? ¿Por qué algunas Por el excepciones impacto que sobre la hay? infraestructura, ¿no? La Entiendo que contaminación. lo que se tiene que pagar es el impacto a la infraestructura. Tlajomulco es uno de los municipios que se ha quejado de lo que tiene que Que es invertir. cierto, pues Es digo, no, cierto. obviamente un coche no provoca el daño que provoca un doble remolque. Pues Y es más con las sentido calles común. precarias que solemos hacer con carpetas demasiado angostas de pavimento o de concreto o de concreto. Tendría que analizarse, pero deberían pagar todos. ¿Por qué no el transporte público también? Que sin duda hace un gran negocio de la inversión que hacen los ayuntamientos en pavimentación y en banquetas, en paraderos de autobuses. Entonces, es un Entonces el debate. permiso en general se debería discutir, no solamente para... Eso desactiva uno de los argumentos de los transportistas que dicen, ¿por qué nos tratan distinto a nosotros? ¿Por qué no es para todos parejo? Que me creo, aunque no tengo los datos, que es uno de los argumentos para los amparos. Sí, 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 El ser tratados de manera diferenciada. Así que más bien tendríamos que reflexionar si ha de ser un cobro y ese cobro a qué se va a destinar. Bien sabemos, ahorita ya hay estados como Yucatán, creo que Nayarit también, que están pensando en la medida, pero ese es el miedo que tiene Conatrama en específico. No tanto el cobro en Jalisco en particular, sino que la contaminación, si claro. permiten eso, hay un efecto contagio y los estados digan, ah, mira, Jalisco está cobrando estos permisos, que es una buena recaudación, ¿no? Que si estás hablando de Ese es 6,000 pesos ese es el otro por asunto. cada doble remolque. En realidad, no, el tema de Jalisco no les preocupa tanto, que también tiene su importancia por lo que supone el acceso al Pacífico, todo lo demás, pero sobre todo no quieren que el resto de estados digan, pues mira, Sí, y más ahí está una forma de recaudar. ahora que hay un nuevo modelo de repartición del dinero federal, a los estados les viene muy bien este dinero fresco que no estaba en ninguna parte, pero como siempre nos sucede, nos ponemos a discutir de las ramas y poco vemos el tronco. El asunto es el tránsito en la ciudad de Guadalajara, la calidad del aire Sí, en la ciudad de Guadalajara y qué pero la hacemos. restricción ya va. Eso ya es una ganancia. Ya parece que es un acuerdo, las asociaciones de transportistas lo aceptan. Yo tengo la impresión que el gobierno de Jalisco va a terminar diciendo que no cuesta el permiso. O el que les van a dar un plazo o bajar la cuota, Yo ¿no? creo que difícil bajar la cuota porque están muy claros en Conatram que ni un Cero. peso, cero. Es decir, y creo que meterle al mes de enero manifestaciones constantes de No. transportistas en las principales avenidas de ingreso a Guadalajara sería caótico. Creo que ahí no sé si faltó más negociación política, no sé. Sí, yo creo que sí faltó, no es decir, faltó tocar ese tema y hacerlo explícito en las mesas de negociación, porque todo lo demás fue aceptado por los transportistas. Solo esto aparece súbitamente y es lo que los alebresta. Siempre el dinero, ¿no? Siempre el dinero, Siempre por el supuesto. dinero, siempre el dinero separa las posturas. ¿Qué, a ver, en qué embrollo, en qué problema se metió el presidente de la República con el INSABI? ¿No? Lo que luce en términos digamos, de aspiración, de universalizar la salud pública en México como una aspiración deseable Claro. en nuestro país, pues de pronto está dejando en el limbo a muchísimas personas. Ayer tuvimos gente del ex Seguro Popular hablando con nosotros que no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo. Pues el presidente de la República en las mañaneras dice, gratuito todo, medicamentos, atención médica de cualquier tipo, pues ya no, que solamente primero y segundo nivel, y solamente los que tengan convenio con el INSABI, es decir, sobre todo hospitales de carácter federal. Estamos en un limbo que desgraciadamente a quien más le puede afectar, Augusto, es a quien tiene problemas de salud. Claro. O sea, tú puedes igual tener contradicciones, no sé, en políticas públicas que tengan que ver con transporte, pero en el tema de salud, ahí tendrías que ser claro no solamente en los objetivos, sino también en la forma en que vas a implementar la política de salud. De acuerdo. El Seguro Popular no era perfecto, se prestó a muchísima corrupción, es verdad, como en muchísimas instancias. Para lo que nos sirve el INSABI es para ver esos diagnósticos de los que parten las ocurrencias del presidente. El país, de una forma u otra, injusta sobre todo, corrupta en muchos casos, es la economía número 14 del mundo. Él tendría que decir, a ver, ¿cómo es que llegamos a esto? ¿Qué es lo que sí funciona? ¿Qué es lo que ha permitido esto? Y
desde su sentido de justicia, desde su atalaya moral, corregir en lo que ya funciona lo que está mal. El Seguro Popular, de una forma u otra, ya era una certeza en muchísima gente, que es lo que se quería evitar. Una medio certeza. No, nosotros lo medimos en Jalisco, ¿cómo vamos? A ver, sí, la gente que dice, tengo Seguro Popular, se siente mejor, aunque no lo haya usado, aunque sí, no pero sepa si te lo que llega eso un implica. impacto catastrófico, Claro, pero te destroza, pero y el Seguro Popular no te cubría. Pero estaba más o menos funcionando, y habría que haberlo apuntalado. Yo en lo que no creo es en un país que tiene seguridad social según en el sistema en el que te atiendes. El del ISSSTE es el según mejor, puedas pagar, después ¿no? el IMSS y después el privado, ¿no? ISSSTE primero, IMSS después y al final Seguro Popular. Yo sí creo que tienes que aspirar a un solo sistema en donde se trate a todos los ciudadanos por igual. Pero usaste el verbo clave, aspirar, y en esa aspiración hay que hacer aproximaciones sucesivas. No puedes decir por decreto, aquí está ya seguridad universal. Mañana es universal. Para todos. ¿Con qué dinero? ¿En cuáles instalaciones? Sí, con lo que estamos atendiendo, con la enorme carencia en salud que hay, tenemos problemas en las instituciones de salud. Ahora que cualquiera se sienta en libertad de pedir, y qué bueno que lo hagan, un servicio de alto nivel, las instituciones no van a poder, es más, no está en su presupuesto. ¿Cómo van a justificar un gasto con una copia del CURP o del INE? ¿Eso valdrá para una auditoría? Se supone que después van a hacer un padrón. Pero es que ya había un padrón y se está el Seguro desechando Popular, en automático. ¿sí? Acuérdate que tienen 180 días para tener las reglas de operación. Es otra. Entra el INSABI sin reglas de operación. Eso es increíble. Y 6 meses. O sea, todavía tienen los legisladores 6 meses para sacar las reglas de operación del INSABI. Y eso es imputable a nuestros representantes populares. Ellos no debieron haber aprobado la entrada en funcionamiento hasta no tener las reglas de operación y, sobre todo, un diagnóstico del sistema de salud nacional y qué se va a hacer y en qué gradualidad. Me confirmaba el martes Pablo Lemus en la entrevista que, por ejemplo, en el hospitalito de Zapopan, pues ya está cobrando. Pues... ¿Qué se llama eso? Privatización de la salud pública. Así es. Entonces, si alguien va a atenderse a algún tema, pues lo que te cuesta, no te digo que en un hospital privado, pero a precio de mercado. Entonces, imagínate a tanta gente que tenía Seguro Popular y que iba al hospitalito de Zapopan, que era su lugar donde se atendía, en este momento le dicen tu cartita esta del Seguro Popular no te sirve. Ya no Oye, sirve. Enseño mi CUR, mi identificación. Ah, sí, pero ¿sabes qué? Tú no eres de Zapopan. Entonces, como no eres de Zapopan, pues no te puedo atender. O paga. Sí, son esas cosas que te resulta increíble que alguien que realiza una política pública no tome en cuenta. Que pueden pasar esas cosas, ¿no? Pero a estas alturas, Enrique, qué tan increíble es que nos topemos con que una medida del presidente desconoce en una alta proporción lo que sucede realmente en la calle. Bueno, a mí sí me extraña de un presidente que recorre el país, que conoce sus entrañas. Me extraña eso. A mí sí. Puede ser, pero ya ha sucedido hay presidentes con otras muy cosas, tecnocráticos, ¿no? Tal vez como Peña, ¿no? Que veían el país desde lejos, no se acercaban, no saludaban a la ciudadanía. Es un presidente que conoce cada rincón del país. Y que no sepas que vas a dejar a gente en el limbo con problemas de salud. Pues sí lo sabía, a partir de ese recorrido, y de todos modos lo pone en práctica. Sí, me parece que es más terquedad que... O sea, es más que entre el INSABI porque tiene que entrar en enero de 2020. Porque ya dije, eso es. Bueno, no sucede. Y el Seguro Popular no es ni seguro ni popular, entonces, adiós. Aquí lo tenemos, bueno, tenemos el ejemplo de la línea 3. Él se subió a la línea 3, la recorrió y después de recorrerla dijo 30 de diciembre de 2019. ¿Ya pasó? Suceda lo que suceda. ¿Ya pasó? O deberíamos ser como los diputados que detienen el reloj parlamentario. Sí, claro. Vamos al corte, seguimos platicando con Augusto Chacón unos minutos más. También hablamos con la gente de Fundej en materia de desapariciones, los datos de desaparecidos, y te damos algunos detalles de las obras que hay en el Centro Histórico de Guadalajara. De la mañana con 20 minutos. Escribes, bueno, ya hay muchos mensajes que están llegando al WhatsApp sobre los temas que estamos platicando, sobre los transportistas, sobre el cambio, la desaparición del Seguro Popular y el inicio en ciernes, digamos, del INSABI. Y bueno, otro de los temas que tiene que ver más con la política internacional, Augusto, pues es lo que está pasando en Estados Unidos, la relación con Irán.
Yo la verdad ayer que escuché al presidente Donald Trump, pensé que iba a ser una declaración de guerra. Así es de incierto este hombre, Sí. que sorprendió con un tono muy moderado. No sé si tenemos a Donald Trump. Escuchamos al presidente de Estados Unidos. Irán debe terminar con su ambición nuclear y el apoyo al terrorismo. Ha llegado el momento para que Reino Unido, Alemania, Francia, Rusia y China reconozcan esta realidad y deben separarse de la reminiscencia del acuerdo nuclear con Irán y debemos trabajar conjuntamente para lograr un acuerdo con Irán para que el mundo sea un lugar más pacífico y más seguro. That makes the world a safer and more peaceful place. ¿No? Se comió Obama, ¿no? ¿O qué? Sí. Nada más con un inglés más masticado. Un inglés más masticado. Pulcro, pero a mí, ¿sabes? Una declaración hasta de un presidente que cree en el multilateralismo, que cree en las soluciones negociadas, apela a Europa, a China. Mira, fue un pleito de cantina, se miraron feos, le dieron un tecito de tila en la mañana. ¿Qué? Se dieron una cachetada y dijeron, bueno, ya cada quien a lo suyo. Se veía muy difícil que Irán pudiera responder en la medida que la indignación en las calles iraníes y de Medio Oriente demostró, porque bien sabían que cualquier acto terrorista del calibre que fuera iba a provocar que el ejército de Estados Unidos, cuando menos el ejército de Estados Unidos, les pasara por encima, cosa que puede hacer sin muchísima dificultad. De ahí que los objetivos que eligió, que hipotéticamente eligió, una base militar y la vecindad de la embajada de Estados Unidos en Irak, no tuvieran víctimas civiles ni hay un acto terrorista. Eso es una magnífica noticia. Que después fue un debate que tuvimos ayer, por cierto, la televisión iraní, la del gobierno, comunicó en su país que habían matado a 80 soldados de los Estados Unidos, cosa que no es cierto. No es cierto. No, nadie murió. Nadie murió. Así que qué bueno que se van las cosas por el rumbo de la negociación, qué bueno el nuevo discurso de Donald Trump. No, yo creo que es whisky de un día. Sí, puede cambiar por cualquier cosa. Sí. Y además sabemos que el gran modulador de sus reacciones este año va a ser la elección de noviembre. Fíjate que yo tenía la impresión que la guerra le convenía a Trump. Pero también es cierto que él siempre ha tenido un discurso, y nos decía nuestro colaborador Salinas, nos decía especialista en Estados Unidos, nos decía que también tiene un discurso en el que dice hay que regresar a los soldados a casa, no hay que meternos en conflictos a lo tonto, primero nuestros problemas. Pues tal vez en ese cálculo dijo, tal vez la guerra no me beneficia en términos electorales, porque yo sí creo que Trump piensa solamente en lo que va a pasar en noviembre en su elección. Sí. O sea, que es lo único que le interesa en términos de lo que, digamos, de los elementos que utiliza para tomar este tipo de decisiones. Sí. Recordemos que algo que surgió a partir de este desencuentro entre Irán y Estados Unidos es ese borrador que llegó a Irak de parte del ejército diciendo que iban a retirar a sus efectivos de Irak. Después tuvo que desmentir el gobierno, fue un error, se nos fue sin querer, era apenas un borrador, pero el hecho es que estaba ahí ya planteado con lo que dices, el retiro de tropas de Irak. Nos dice Neto de Uber, Enrique, buen día, feliz año. ¿No se podrá hacer algo para que se use el macrolibramiento y bajar el costo del peaje? Pues hay que decirle a Mr. Slim, porque quien es dueño es el dueño de la concesión, al menos 230 años. Yo creo que sí se podría hacer algo. Es carísimo, es cierto. Puede llegar a un acuerdo. Ahora, no es solo que utilicemos el macrolibramiento y digamos, yupi, tenemos otra vialidad para llenar de automóviles y de vehículos. El simple gesto de irnos hasta allá, y el hasta lo entrecomillo, implica en automático una extensión de la ciudad. Sí. Salidas y ya un desarrollo. Pero me imagino que lo dice para los transportistas, ¿no? Pues a los transportistas deben de utilizar lo deberían bajar, pero no olvidemos, y además queremos que Guadalajara sea eso, un hub, un centro logístico regional, que ya lo es, y eso implica la aproximación más allá del macrolibramiento de tráileres y de camiones de transporte. Bueno, es un proyecto de Puerto Seco, ¿no? Bueno, hay uno en Acatlán, y había una propuesta para hacer uno en Ixtlahuacán. En Ixtlahuacán.
pero ya no sabemos qué sucedió. Pero el caso es que sí está caro el macroelevamiento para ciertos transportistas. Aparte si lo vas a recorrer casi todo. Sí, sí, ¿no? sí. José Guadalupe, hola, buenos días. ¿Qué pasó con todos los botones de pánico que no se instalaron? Faltan muchos, es cierto. Sí. Sí. Que en las esquinas, creo que eso le tocará que a la fiscalía, ¿no? O a los Yo creo que es una ayuntamientos. o a la nueva policía metropolitana. Con el INSABI, el banco que quiere construir varias cosas que hace el presidente actual facilita más la corrupción y más robo al no tener las reglas de operación. Pues sí, digo, ya lo estamos viendo, cobros indebidos, la gente se está quejando, además de que no hay servicios. Sí, si de por sí el Seguro Popular tenía muchos señalamientos de corrupción, Muchísimo. ahora con China Libre. Pero fíjate, ¿qué es lo interesante ahí, Augusto? Los señalamientos de corrupción en el Seguro Popular en gran medida se deben a que tenía un carácter dual. Era dinero federal, pero que ejercían los estados. Eso generaba muchísimas redes de corrupción. También, como tenías que comprobar los gastos, podías duplicar, triplicar, y después con eso Sí, ibas. que lo vimos aquí. Que lo vimos aquí en Jalisco. Pero eso no se cambia. O sea, en realidad va a seguir operando de esta manera. Es dinero federal que los estados van a tener que seguir justificando. Es decir, el eje principal que explica la corrupción no se corrige con el INSABI. Yo sí creo que la aspiración de universalizar la salud pública es una propuesta que el país debe discutir seriamente. Y que el Seguro Popular, es cierto, a mucha gente lo sacó de una precariedad en materia de salud. Pero no creo que fuera obra terminada el Seguro Popular. Es decir, teníamos que ir a un siguiente nivel. De ninguna manera. Y siento que en muchas defensas del Seguro Popular era como, qué maravilloso era el Seguro Popular. No. Eso como muchísimas instituciones en el país. Sin embargo, no quiere decir que desechemos esos cimientos, quizá precarios, esa superestructura, más precaria aún, a partir para construir algo que no existe, que no tiene ni siquiera un diseño mínimo y que no responde a un diagnóstico puntual del estado de servicios de salud y de la necesidad de la población. Sí. Entonces, hacía cálculos de acuerdo a lo que dice la OCDE, que tenemos que gastar en materia de salud. México gasta en torno al 2.8% del PIB en salud. La OCDE nos pide, para universalizar, llegar como al 6.5% del Producto Interno Bruto en gasto de salud pública. Eso implica más o menos como unos 540, 550 mil millones de pesos más. Para que la gente se dé una idea, es como 5 veces el presupuesto de Jalisco, más o menos. Sí. Para llegar, y ni siquiera habla de los 67 millones que ahorita está discutiendo, sino de los 20 millones que Coneval señala que tienen rezago en atención médica. Ni siquiera de los 67, de 20 millones de personas. Entonces estamos hablando de dónde va a salir esa lana. No, y pensemos en la gran cantidad de población que no tiene acceso ni a una enfermera o a un enfermero. Ya no digamos servicios de salud de otro nivel. No. Estamos hablando del primero, segundo nivel. Sí. Y ese diagnóstico no lo conocemos. Y a partir del diagnóstico es que la política pública puede tener sentido, y de ahí los programas y el dinero y las reglas de operación y las buenas intenciones no bastan. No. Arturo Olvera nos dice, buen día, ¿el INSABI no le suena otro error de logística igual que el huachicol y desabasto de gasolina? Sí, y de medicinas también. Fíjate que en el tema del huachicol yo sigo, no dieron el informe el lunes, el informe Romero Oropesa, el titular de Pemex, de la reducción de 95% del huachicol en el país, y que se ahorraron durante 2019 poco más de 50 mil millones de pesos. Pues ¿dónde están? Digo, está bien, no tengo un contradato. ¿Dónde está o sea, pero esos gasolina? 50 mil millones de... No, a ver, no se compra más gasolina. No. Al revés, se consumió menos gasolina en México el año pasado. ¿Y dónde está almacenada? Porque es el doble. Es el doble. Es el doble. No sabemos dónde está la gasolina, no sabemos esos 50 mil millones de pesos en dónde están invertidos, porque aparte se tuvo que bajar el superávit primario de 1% a 0.7 para tener un poco más de gasto. Es decir, son de estos datos que, bueno, pues otros datos, ¿no? Sí, recordemos también que se habla de corrupción. Justamente ayer el presidente decía que lo que está pasando con el INSABI, con los aspectos de salud, es un complot contra su gobierno. Y que son las empresas, y otra vez vuelve a señalar, pero no actúa. Es decir, tenemos una corrupción sin corruptos. Se resolvió el 91% del huachicol. ¿Quién está en la cárcel? ¿Cuál es la cadena de corrupción que sigue eso? Se mencionó se fueron a un militar. 3 de Pemex. Sí. 3 mandos medios de Pemex se fueron, según yo, ni siquiera están enfrentando a procesos penales. Y con 3 se armó una trama de 50 y tantos mil millones de pesos. Si hacemos caso a las cifras oficiales, luce difícil. Creo que el discurso no va a alcanzarle al presidente
para torcer la realidad, y esta le va a pasar la factura en el corto plazo. Y yo te pregunto, ¿por qué? ¿Cómo explicamos que si se reduce 91% el huachicol, se consuma menos gasolina? Es decir, la gente que compraba huachicol, ¿qué está comprando ahora? ¿Dejó de consumir gasolina? ¿Te acuerdas de las empresas? Claro. Sí. Entonces ya que se están moviendo en autos eléctricos. Ninguna cifra coincide. Uno de los grandes problemas de la producción de hidrocarburos aquí en todo el mundo es el almacenaje. ¿Dónde lo guardas? Tienes el doble porque ya no se lo están robando. ¿A dónde se fue? ¿En qué tanque se está guardado? Porque no se está consumiendo. No. Entonces, y las reservas están en el mismo nivel que no siempre, que es como una semana. Infraestructura para almacenar más combustible. Ni las cifras, ¿no? El laberinto de las cifras. Marta González, estoy de acuerdo contigo, Enrique. Hay muchas cosas que mejorar en el Seguro Popular, pero te aseguro que a muchas personas les ayudó a tener acceso al servicio médico y aún así hacía falta, pero ahora todas las personas están desamparadas completamente y es muy triste, porque 6 meses son una vida para muchas personas. Sí. Lo firmo completamente. No, y lo catastrófico para cierto sector pueden ser 100,000 pesos, pero para otros son 5,000. No, claro. 5,000 pesos se vuelve catastrófico. Hay una catastrófico y una cosa que se puede agravar y en 6 meses en lo que están las reglas de operación, pues quién sabe dónde estés. No, fue una pésima entrada en operación del famosísimo INSABI, donde además los funcionarios del gobierno federal no le dan la cara a los funcionarios de los estados, que al final de cuentas son los que van a cargar con el paquete. No tienen idea, no hay ni comunicación. Aquí teníamos un superdelegado o ya no existe el superdelegado. No, ya no. Se habló de un suplente, después dijeron no, siempre no, y ya no hay. Pero como para que estos temas tendría que, ¿no? ¿O no? Hablar o explicar un poquito, no sé. Yo creo que lo vamos a ver en funciones hacia octubre, cuando cuando se acerque lo de 2021. Así es. Chacón, como siempre, un abrazo, gracias. Un abrazo para ti, gracias a ti. Buenos días a todas, a todos. Vamos al corte y hablamos sobre las obras en el centro de Guadalajara. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Ahorita seguimos leyendo con mucho gusto tus mensajes. Gracias por estar en comunicación con nosotros jueves 9 de enero. Bueno, usted sabe, trabajos de renovación de calles en Juan Manuel y Mariano Bárcenas en el centro tapatío. Y bueno, pues esto ha generado falta de información entre algunos automovilistas, caos vial en el centro, en las primeras cuadras de nuestra ciudad. Y quiero platicar unos minutos con José María Goya, quien es director general de Arquitectura de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública. ¿Cómo estás, José María? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Enrique. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias por acompañarnos. Platícanos un poquito de lo que está haciendo la CIOP en estas calles. Sí, mira, estas obras importantes de renovación de la superficie de pavimento en estas dos vialidades, de las más importantes y con mayor carga vehicular de la zona centro de Guadalajara, que se vieron afectadas principalmente por las rutas de desvío que se generaron cuando se hizo la construcción de la línea 3. Entonces, ahora estamos interviniéndolas para dejarlas en la mejor calidad en concreto hidráulico, renovando redes hidrosanitarias, renovando cruceros para tener pasos seguros para los peatones, alumbrado público. En fin, estamos trabajando para dejarlas realidades de una gran calidad. Es decir, concreto hidráulico, pero me dices que es una intervención, digamos, integral de la zona. Es correcto. De hecho, llevamos banquetas, renovación de banquetas, cruceros seguros y la realidad principalmente, ¿no? La renovación del pavimento y sus redes hidrosanitarias. Se socializó, José María Goya, porque hubo muchos automovilistas sorprendidos, algunos vecinos. ¿Se socializó el proyecto? Sí, desde luego. De hecho, desde octubre del año pasado, se vino trabajando en esa socialización en conjunto con el Ayuntamiento de Guadalajara. Incluso el mismo ayuntamiento desde junio estuvo trabajando en la socialización de estas vialidades, que cabe decir que es el mismo ayuntamiento quien levanta la mano y solicita la intervención de estas vialidades, ¿no? Ahora, sobre el tiempo, leí que se estima que dure la obra en torno a 6 meses. ¿Es cierto este plazo de tiempo? Sí, mira, tenemos un periodo estimado de ejecución para la calle Juan Manuel de 150 días y para la calle Mariano Bárcenas de 120 días. Es menos de los 6 meses, ¿no? 150 días para Juan Manuel y 120 para Mariano Bárcenas. Así es, la estamos dividiendo en subtramos para no afectar al 100% todo el tramo y permitir que
los comercios y los vecinos de la zona puedan tener algunos puntos donde sí puedan transitar, digamos. Podemos decir que mencionar entre junio y julio ya estaría la obra terminada. A principios de junio y principios de mayo la de Mariano de la Barca. Entonces va a ser gradual, se va a ir abriendo según vayan terminando. Es correcto. Vamos liberando algunos tramos terminados y vamos permitiendo que el flujo vehicular pueda ya transitar por las vialidades en concreto. Para quien transita por la zona, alguna sugerencia de rutas para evitar esta zona. Pues mira, por ejemplo, los que transitan por la calle Juan Manuel pueden utilizar la calle Reforma o Joaquín Angulo, mientras que los que transitan por Mariano de la Bárcena pueden utilizar González Ortega o Federalismo. Claro. José María Goya, gracias, y bueno, pues esperamos que se cumplan los tiempos y que vayamos tomando las medidas para no generar todavía más embotellamiento. Gracias. Con mucho gusto, Enrique, estamos a la orden. Ahí está, la obra. Nos habían preguntado muchas personas acerca de esta obra en el centro de Guadalajara, concreto hidráulico, remodelación de banquetas, 6 meses de obra, entonces tratar de no pasar por estos cruces, por estas avenidas importantes que conectan, una oriente-poniente, otra norte-sur, que conectan en el centro de nuestra ciudad. Y bueno, pues al final las obras tienen esto, generan complicaciones y también suponen mejoras si se hacen de determinada manera. Todos vamos a estarle dando seguimiento a este tema para que se cumplan con los plazos. Buen día. Irán y Estados Unidos se pusieron de acuerdo para eliminar a Soleimani. A los dos países les convenía. Fíjate, no había escuchado esta interpretación 7915. Si nos puedes profundizar un poquito más de por qué le convenía a Irán eliminar a uno de los militares más reputados del país, con mayor presencia, con mayor cariño de parte de la ciudadanía, que había estado involucrado en las operaciones más importantes que había tenido Irán desde la guerra del Golfo Pérsico. Pero puede ser, en una de esas también podría ser una explicación de por qué parece que las cosas ahí concluyeron, o parece que no vamos a un escenario bélico, sino simplemente a una apuesta de parte de la administración Trump de más sanciones económicas para Irán. Tal vez habrá alguna respuesta en su momento de parte de Irán, algunas amenazas, pero lo que parecía ya algo hecho la noche del martes, que era vamos hacia una guerra, creo que en este momento podemos casi por completo descartar que en los próximos días hablemos precisamente del recrudecimiento en esta zona. Buen día, tengo una duda. ¿Qué no el pago es solo si el empresario requiere circular de 6 a 9? Sí, bueno, no. El pago es en general por atravesar la ciudad, ¿no? Es un permiso que te permite no solamente, o no es exclusivo de quien quiere transitar de 6 a 9 de la mañana. Es un permiso que todos tienen que sacar. Nos dice Fernando: buenos días, Enrique. Los transportistas se quejan, pero no ponen orden con sus operadores, ya que circulan a exceso de velocidad en periférico, nos dice Fernando. Pues sí, a ver, hay de quejas a quejas. A veces tenemos que analizar sus argumentos o diferenciar los argumentos, porque por supuesto que hay algunos los señalaba Augusto Chacón, la inseguridad que hay en el macrolibramiento, el asunto de si es parejo o no el cobro del permiso. Esos yo creo que pueden ser argumentos que uno puede entender que se discuta sobre esos asuntos. Hay otros que sí son más berrinches o infantiladas, como chantajear con que no va a haber alimentos, o chantajear con que van a bloquear la ciudad. Pues yo creo que al final los gobiernos tienen toda la legitimidad, por eso votamos para elegir gobiernos, para tomar decisiones, y hacer algo con el transporte de carga en Guadalajara. Hay que recordar que Guadalajara es un centro, un hub muy importante en este tema, no solamente por carretera, sino también aéreo, porque Guadalajara está bien conectada, cerca del Pacífico, es la salida al norte, es decir, estamos hablando de una posición geográfica estratégica para hacer negocios, para hacer comercio. Por eso Guadalajara
siempre ha sido una ciudad de comercio. Sin embargo, pues hay que regularlo para que no tenga un impacto tan fuerte en la vida de los ciudadanos, admitiendo que esa característica y esa vocación económica tiene Guadalajara. Se puede hacer algo para impedir que los efectos sean nocivos. Por lo tanto, creo que los gobiernos tienen todo el derecho a hacerlo. También ha habido ¿cómo se puede decir? Una prostitución del amparo, porque el amparo nació como una protección del ciudadano frente a actos autoritarios de las autoridades. Suena redundante, actos, digamos, no conforme con los derechos de los ciudadanos. Para eso nació. Y creo que en los últimos años lo que hemos visto es que el amparo se convierte en pues una forma en la que distintos intereses buscan evadir las decisiones de gobierno, se llamen transportistas, se llamen políticos corruptos, que cuántas veces llegó Cruces a testificar con amparos, por ejemplo, a Puente Grande. Es decir, estamos hablando de una figura que es importante que se mantenga. Lo hemos hablado con nuestra gente de Justicia Abierta, con los abogados, Jorge Torres, Manuel Ayala. Es importante que se mantenga el amparo, pero sí necesitaría un ajuste, porque también a los gobiernos los tienen, y en general digamos a los poderes constituidos del Estado los tienen pues muy amenazados, porque si toman una decisión que no les gusta, pues se amparan y se acabó. Te digo, se llamen jueces corruptos, se llamen funcionarios acusados de casos de corrupción, se llamen transportistas, quien sea, intereses privados que se superponen al interés público. Son 9 de la mañana con 46 minutos, al corte y hablamos de desaparecidos. Este 2020, esfuérzate y alcanza. 9 de la mañana con 48 minutos. Te hemos platicado desde que salieron las cifras el lunes por la tarde, lo que supone pues el drama de las desapariciones en Jalisco. Te recuerdo las cifras: 2.100 personas, 2.100 casos de desapariciones durante 2019. Durante los primeros 13 meses de la actual administración federal se reportaron como desaparecidas 9.164 personas a nivel nacional, de las cuales 5.184 no han sido ubicadas, y la mayoría de estas no ubicadas colocan a Jalisco en el primer lugar nacional. Guadalupe Aguilar es activista, ha estado en este tema durante muchísimos años, incluso cuando no era una prioridad ni de los medios de comunicación, ni tampoco de los gobiernos, y es integrante del colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco. Guadalupe, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Declaraste hace poco que no te sorprenden las cifras. ¿Ya veías venir estos números que nos espantan en materia de desapariciones? Así es. Nosotros tomamos de referencia cuánta gente se va acercando más y más al colectivo, y como estamos viendo continuamente la Fiscalía, también nos damos cuenta cuánta clientela tienen, por llamarla de una forma. Sí. Y han visto un mayor número de personas que se acercan con ustedes. Así es. Oye, Guadalupe, y sobre, digamos, te ha tocado, se puede decir, tener que ver este tema con distintos gobiernos. ¿Notas una diferencia con respecto a las administraciones anteriores? Es decir, ¿hay más sensibilidad en esta administración con el tema de los desaparecidos? Pues no puedo decir que sea más en sensibilidad, sino que ante tanta presión que se está haciendo, tanto de los colectivos como de la federación, de todos los colectivos del país, estamos exigiendo que nos presten más atención, que nos den resultado, que esto sigue aumentando, este delito, y algo se tiene que hacer. Sobre el número de personas que sí fueron localizadas en Jalisco, ¿es una cifra con la que estás de acuerdo? ¿Es cierto que en Jalisco también es el primer lugar nacional en encontrar desaparecidos, o dudas de esas cifras? No, lo que sí es cierto es que somos el número 1 en desaparecidos, más no en encontrar. Eso todavía deja mucho que desear. Se está trabajando bastante. A mí me encanta que hemos estado trabajando en la Fiscalía. Sí. La fiscal nos apoya
y es lo mejor que se puede hacer, trabajar en equipo. Se están haciendo muchas excavaciones en las fosas encontradas, se está trabajando muy bien, nosotros hemos estado de observadoras en los lugares y la verdad que se está haciendo un excelente trabajo en conjunto con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. El problema es que la violencia no para, Sí. y cada vez hay más y más desaparecidos. Ahora resulta que se los llevan en grupos. En grupos. O sea, se llevan de a 2, de a 3, de a 4. Tenemos 2 personas ahorita, muy recientes, que se llevaron, una de ellas, a sus 4 hijos. Este está atacante. A sus 4 hijos. A sus 4 hijos, así es. Alejandro Encinas, en su comparecencia el lunes pasado, esbozó que tenían que ver sobre todo que la crisis de desaparecidos tiene que ver sobre todo con el crimen organizado. ¿Estás de acuerdo con esa interpretación? Sí puede ser, pero yo les digo que el crimen organizado o la delincuencia organizada no se combate, se previene y se detiene, pero no se combate. ¿Cómo nos vamos a poner en una guerra? Y fíjate que curiosamente me estaba recordando que cuando ya había llegado este gobierno, pero sí, todavía no tomaban protesta, tuvimos una reunión en el Movimiento Nacional, en donde estuvo la exministra Olga Olga Sánchez. Sánchez Cordero, sí. Sí recuerdo esa... Estuvimos platicando con ella y ella comentó, es que estamos viviendo una guerra silenciosa. No, pues Yo ¿cuál me quedé silenciosa? pensando, exacto, ¿cuál silenciosa? A estas alturas ya es una guerra declarada. Por lo que Pero te escucho... Sí. Perdón, pero nosotros somos los que estamos poniendo los muertos, la sociedad. Por lo que te escucho, Lupita, rescatas que se está trabajando más en equipo, que hay más disposición de parte de la Fiscalía, de Ciencias Forenses. En el caso concreto de Jalisco, ¿qué falta? Falta más, que hagan más esfuerzos, que se plantee una estrategia, que nos permitan seguir trabajando más de cerca, que no nos hagan a un lado, porque si alguien sabe de desaparecidos, somos nosotros, los colectivos. Tenemos que reunirnos, colectivos, gobierno, todas las instancias en que podamos hacer algo y principalmente hacer conciencia ante la sociedad, que se sensibilicen. ¿Las están haciendo, es decir, en la actuación diaria, las instancias de gobierno las hacen de lado ustedes? Definitivamente sí. Nada más estamos ahí porque, pues como por ejemplo en el Comité de Inhumaciones tenemos que estar presentes, ¿verdad? Para hacer que se haga válido eso. Y además a nosotros nos interesa. Yo les digo a las señoras del colectivo, nunca piensen que les van a hacer una llamada de la Fiscalía o del Instituto Jalisciense. Señora, aquí tenemos a su hijo. No, los muchachos los estamos buscando nosotras. Nosotras damos los datos. Nosotras somos las que tenemos que estar presentes en la Fiscalía, en CEMEFO, en las manifestaciones. En todos lados tenemos que estar. Las leyes, el año pasado se propusieron 3 leyes al Congreso en materia de desaparecidos. ¿Ustedes quedan conformes con esas legislaciones? No, todavía no está terminado. El día 7 de octubre, cuando se presentaron las iniciativas, ahí en el Hospicio Cabañas, las presentó el señor gobernador, y apenas en esta última semana de enero, se llevarán a cabo las mesas de trabajo en el Congreso para poderle dar luz verde a todo eso. Y ahí estaremos, porque nosotros hicimos varias observaciones que no se habían plasmado en esas iniciativas, y tendremos que estar ahí precisamente para asegurarnos que se integren a la ley. Guadalupe Aguilar, pues esperemos que la cosa mejore. Un abrazo y gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Guadalupe Aguilar, colectivo Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos de Jalisco. Qué situación más desesperante el asunto de los desaparecidos. Qué horror. La verdad es que uno siempre intenta ser
positivo, optimista. No, yo creo que no ganamos nada con esta, pues digamos, epidemia catastrofista que de pronto escuchamos en muchos medios de comunicación, en mucha gente que parece que México se va al hoyo mañana. Pero estos son los temas, los asuntos que pues sacuden, porque es inimaginable pensar, uno que es padre, ponerte en la piel de alguien que no encuentra a su hijo o a su hija, que todos los días tiene que levantarse con ese dolor, que todos los días va y se encuentra autoridades que pueden llegar a tener la mejor intención, pero que no tienen ni los medios, ni la institución, ni los recursos, ni siquiera una metodología para poder encontrar a los desaparecidos. Entonces es como, y esto queda con los colectivos. No hay de otra más que buscarlos o buscarlas nosotros. No queda otra vía. Y pues todavía hay gente que defiende que en este país lo que se necesita es casi exterminar con mano dura y a la gente. Incluso hay personas que proponen que hay que armarnos todos, cuando en realidad lo que vemos es que desde 2007, que es 2006 finales, que Calderón inició la guerra contra el narco, desde mi punto de vista, uno de los días más fatales de la historia del país. Desde ahí a la fecha estamos hablando de más o menos 2006 a 2020, 300,000 víctimas, 300,000 personas que han sido asesinadas, casi como si viviéramos en Irak, como si viviéramos en un país en guerra constante, que como decía Guadalupe, es una guerra. Y estamos hablando de 61,000 desaparecidos, que fue la última cifra que actualizó Alejandro Encinas. Ya basta, ya tenemos que encontrar una salida. No solamente los gobiernos tienen que aplicarse, y creo, por lo que he podido dialogar con Margarita Sierra, con la fiscal de desaparecidos, creo que en este gobierno hay una voluntad distinta para acometer este tema, hay una aceptación de la crisis de entrada. Aquí nos ha dicho Margarita Sierra, es un horror lo que vivimos. De entrada, reconocer es el primer paso. Pero ahora sociedad, gobierno, universidades, todos tenemos que poner de nuestra parte, periodistas, medios, para acometer este tema. No podemos seguir siendo una sociedad más tan violenta. No es López Obrador, no es Alfaro, esos se van a ir. En algún momento van a dejar de gobernar. Los problemas van a seguir ahí. Si no empezamos a tomar decisiones y empezamos a poner también de nuestra parte para que estos problemas puedan ser resueltos. También quejarse, hay que quejarnos con el gobierno, para eso los elegimos, pero hay que hacer más también nosotros. Nos vamos mañana. Mesa de análisis con periodistas, con académicos. Vamos a darte una visión de lo que supone el inicio, este convulso inicio de 2020, del 2020. Hasta mañana a las 9.